Radio La Clave. Ayer se realizó un debate entre la mayoría de los candidatos presidenciales en la Universidad de Chile. No participaron José Antonio Kast ni Franco Parisi, quien sigue fuera del país. Los temas centrales fueron ciencia, cultura y educación, materia en que aparecieron propuestas como la condonación al CAE, el fortalecimiento del sector público, iniciativas en primera infancia, la perspectiva de género, entre otros. En el mostrador.cl, en la sección Elecciones 2021, hay una nota que cubre este último debate y de la que conversamos en mayor profundidad ahora junto a Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador. Muy buenos días, Nicole. Bienvenida, como siempre. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Maca Hernán. ¿Cómo estás, Nico? Muy buen día. Bueno, ayer tuvimos, lo señalaba la Maca, este debate en la Casa Central de la Universidad de Chile, universidad pública, emblemática, señera de nuestro país, donde no llegaron dos candidatos que un poco evidencian o dan cuenta del clima que se está viviendo. Así como Boric no ha participado en algunos debates, acá Kast, él dice que no estaban las garantías, pero uno entiende que tiene que ver más con que va a un lugar que pueden considerar hostil quizás. Eso es lo que uno supone, pero también tiene que ver con darle señal a su propio electorado. Habrá que descifrarlas de una mejor manera. El caso Parisi, no creo que haya darle muchas más vueltas. El candidato fantasma que no está en Chile. No resiste análisis, yo creo, el caso de Franco Parisi. Claro, casi como que no resiste. No viene. Exacto, claro. Casi como no resiste análisis. Si nos vamos un poco al debate, quizás en términos generales, Nico, ¿cómo viste el despliegue de la estrategia de los diferentes candidatos que se van evidenciando ya a casi estamos a 3 semanas de la elección? Lo planteo, no sé, Boric hoy día busca golpear más seguido a Kast, Yanna Proboste también busca a Boric, así como medio, ¿cómo viste el desarrollo, más allá de la profundidad de los temas a los que también podemos hablar, de las estrategias de cada candidato? Y bueno, yo diría que una estrategia común de los candidatos fue darle a las críticas a José Antonio Kast, que no estaba en el debate, pero que ha tenido un protagonismo en los temas de medio ambiente, por ejemplo, a propósito de su programa de gobierno, un protagonismo más bien negativo hacia el candidato. Por lo tanto, aprovecharon también todas las candidaturas, incluido Sebastián Sichel, de poner en el centro también las críticas a ese programa de gobierno y a esos puntos en particular que tienen que ver con el medio ambiente. A pesar de que Sebastián Sichel estuvo en algún momento ahí en el centro, digamos, de su sector político, que le solicitaba evitar, digamos, esta confrontación con José Antonio Kast de cara a lo que podría ser una segunda vuelta y los apoyos cruzados. Sin embargo, él mantuvo esta estrategia de golpear a Kast, el programa de Kast y las propuestas de Kast en este debate, y así lo hicieron también el resto de los candidatos. Y claro, hubo una mayor diferenciación, creo yo, en estos temas también en cuanto a los candidatos de la oposición, específicamente de Gabriel Boric y Yanna Proboste, que también aprovecharon de hacer varias diferencias, de desmentirse también en algunos puntos, y hubo una mayor confrontación de programas, en este caso entre Yanna Proboste y Gabriel Boric. La estrategia de Gabriel Boric también fue tratar de evitar estas confrontaciones en los temas más contingentes y abocarse a los temas de fondo, pero de todas maneras era prácticamente inevitable meterse a la discusión de algunos temas más contingentes que llevaron adelante algunos candidatos en este debate. Bueno, una de las cosas que tú planteas también, dado para darle una vueltecita, todos mencionaron a José Antonio Kast, o sea, al final ganancia para el candidato que no estuvo. Buen punto, Hernán Leyton. Si tú no estás, se supone que pierdes, pero si todos hablan de ti, estás presente. Bueno, ahí tendrán que afinar cada uno la estrategia en ese sentido. Claro, todos trataron de hacer esta diferencia con José Antonio Kast, pero efectivamente tuvo, como tú dices, una ganancia porque al no estar presente uno podría decir que quedaba invisibilizado en este debate. Sin embargo, con sus propuestas, que son bastante polémicas en materia de medio ambiente, por ejemplo, fue igual protagonista y todos se trataron de desmarcar de sus propuestas que han sido públicamente criticadas y donde además creo también que mostró de alguna manera ciertas coincidencias entre este abanico de candidaturas presidenciales en el tema medioambiental, sobre todo, y también en el tema de educación, que yo creo que generó, entre comillas, algo de sorpresa por las similitudes que tenían algunos candidatos en sus propuestas, que están en su programa de gobierno, pero que no eran tan visibles en cuanto, por ejemplo, al tema educacional. Y en ese sentido también hubo ahí saltos hacia la propuesta de desarrollo de la energía nuclear en el país del candidato Artés. También ahí hubo una marca diferencia si hablamos de innovación y en las materias de ciencia, ¿no?
Claro, ese fue, yo diría, el punto que más se destacó de Eduardo Artés en este debate a propósito de esta llamativa propuesta que era muy diferente al resto de los candidatos y que fue destacada como uno de sus puntos más relevantes dentro del debate, de lo que él propone precisamente de priorizar la energía nuclear, y que recibió incluso críticas en la propuesta que realizó durante el debate, y él contestó que no era peligrosa, porque ese era el punto que le hacían el resto de los candidatos, y él dice que, dice textual: hoy existe un elemento, no el uranio, sino el torio, que la hace cada día menos peligrosa. El problema no es la energía, sino cómo uno la trabaja. Y esa fue la frase más destacada, diría yo, de Eduardo Artés, que generó también ahí algunas diferencias con el resto de los candidatos en cuanto al programa de medio ambiente. O sea, nadie le compró la postura a Artés, ustedes estaban todos en contra, de todo el arco que excede a Artés estaba en contra de su propuesta. Claro, por eso se destaca entre comillas, porque es muy distinto a lo que plantea el resto de los candidatos en materia energética y también mirando el tema del medio ambiente con la experiencia que se conoce de la energía nuclear y precisamente ese fue el punto, diría yo, más polémico de la intervención de Eduardo Artés por esta diferenciación y porque no hay otro candidato que plantee algo similar en esta materia, por eso es tan llamativo, entre comillas. Claro, porque se distancia de todas las otras propuestas. Lo decía como desde la otra esquina, ¿no? Cuando estaban todos ahí apuntando, digamos, a Kast por una parte, pero por otra aparece Artés con esta propuesta que también se despega de todos los demás. Donde coinciden varios, Boric, Proboste y Sichel, de hecho, es en el presupuesto de cultura, en triplicarlo. También hay algunas diferencias ahí programáticas en cuanto a lo que planteaba Gabriel Boric de eliminar los fondos concursables o el foco en los fondos concursables versus otros que, como Yasna Proboste o Sebastián Sichel, que sí valoran esas iniciativas. Claro, ahí hubo una coincidencia interesante en varias candidaturas, yo diría que al menos 4. También Marco Enrique Ominami añadiría a las que tú nombraste, Maca, de llegar al 1% del Producto Interno Bruto para cultura. Y ahí hubo también una primera diferenciación entre, o más que diferenciación, quizás una discusión entre Yasna Proboste y Gabriel Boric respecto de los números y de cómo abordar el tema de cultura. De hecho, Yasna Proboste le sacó en cara, que no es la primera vez que lo hace, a Gabriel Boric de no estar dentro de la bancada cultural, que ella dice... Sí, se lo ha recordado en distintos momentos de la campaña. Claro, y ayer aprovechó la instancia a propósito de que este era uno de los temas centrales, de volver a hacer el punto y destacar que en su sector ha sido el que impulsa, digamos, este movimiento o esta bancada cultural. Y ahí aprovechó Yasna Proboste de, claro, marcar una de las diferencias o por lo menos diferenciarse como candidata de uno de sus contendores, Gabriel Boric, y hablaba precisamente de triplicar, pero la coincidencia es que varios llegan al 1% del Producto Interno Bruto y de ahí hacia arriba. Lo que planteaba a los candidatos es que este sea un piso y llegar, bueno, de ahí hacia arriba. Incluso Gabriel Boric también hacía énfasis en su programa, algunos puntos de su programa que además presentó ayer oficialmente respecto del tema de la cultura, y ahí también varios candidatos aprovecharon de marcar su punto respecto de la importancia de este tema en sus programas, que ha sido un tema más bien relegado en el debate presidencial, en los anteriores debates presidenciales, pero en general en el debate presidencial, no solo en esta elección, sino que también en las anteriores. Bueno, si vamos con los roces o los flancos, que obviamente todos aprovechan de destacar las debilidades del otro, del contendor, algo que ya al parecer no va a cambiar de rumbo ni de marcha, más allá de las entrevistas que vemos los fines de semana, los llamados de atención, los descuelgues, el desfonde, como le queramos poner, es que Sichel sigue haciendo las diferencias que tiene con José Antonio Kast, marcándolas y remarcándolas, poniéndoles, como algunos plantean en algún momento, como dique sanitario. ¿Cómo lo ves tú por ahí, Nico, considerando que, recordemos, el fin de semana, no recuerdo, sábado domingo, sale la expresidenta de la UDI diciendo que Sichel tiene 2 semanas para convencer a los que aún están en duda. Sabemos que Jacqueline bien no tiene la influencia que tenía antes, igual es representativa de un sector de la UDI que ha evidenciado el desgaste, el desamor que tiene con su candidato, con cosa de revisar las pancartas, los flyers que uno ve en la calle de los diferentes candidatos de la UDI al Parlamento y que aparecen con José Antonio Kast y no con Sebastián Sichel. Acá parece que esto ya se quebró, acá es casi como el camino propio. Claro, y es muy difícil. La semana pasada también conversamos con algunos personeros de
de Chile Vamos, que son más cercanos a Sebastián Sichel, que admitían en el fondo que era muy complejo que el candidato cambiara de estrategia porque ya se lanzó con todo la semana pasada en esta estrategia de diferenciarse con José Antonio Kast, y varios lo entendían también en la oposición, que lo hacía también porque José Antonio Kast de alguna manera, si bien puede crecer en la encuesta, tiene un techo también que se encapsula, por decirlo así, en la centro derecha y en la extrema derecha o la derecha en general. Es muy difícil que traspase ese espacio para llegar al centro propiamente tal, y ahí dicen que está la mayor apuesta de Sebastián Sichel. Entonces es muy complejo que un candidato que se lanzó con todo contra José Antonio Kast, en materia programática sobre todo, dé un paso al costado y se retraiga a una estrategia de mayor amabilidad o de guante blanco con un candidato que ya marcó todo tipo de diferencias políticas, diferencias programáticas, y donde además él ya dijo en ese punto de prensa que hizo hace algunos días también en la noche, que él no va a hacer algo que no es, y él siempre durante esta campaña se ha manifestado o ha recalcado que es un independiente y que además es de centro. Entonces es bien difícil que cambie esa estrategia, y sobre todo cuando ya queda tan poco para la elección, y que donde su mayor capacidad de entrar, digamos, a esta pelea para llegar a la segunda vuelta está también en el centro. Y ahí lo conversamos también hace algunos días, que hay un espacio en el centro político que hay que ver qué lo capitaliza, si lo hace Sichel con esta estrategia de diferenciarse con Kast, o si aprovecha Yana Proboste este desastre que hay en la centro derecha y la derecha para capitalizar ese espacio o no. Yo creo que ahí también está una de las mayores peleas del centro, y también en esa estrategia ha avanzado también Gabriel Boric, y por eso es que esas declaraciones de Sebastián de Polo no cayeron bien, porque también está la intención de poder llegar a esa centro izquierda que podría irse o con Yana Proboste o con Sebastián Sichel. Yo creo que ahí está la mayor pelea, y muy difícil también admiten en el oficialismo que Sebastián Sichel cambie la estrategia a tan poco de la elección, y cuando ya puso todo sobre la mesa, digamos, toda su claro, la cancha está rayada para ese lado. Claro, ahí está la rayada de la cancha, y sería muy extraño que un candidato que volcó todo su esfuerzo en diferenciarse de José Antonio Kast ahora se retraiga y cambie una estrategia más de guante blanco con el candidato del Frente Social Cristiano. Son las 8:26, conversamos a esta hora con Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador. Bueno, el primer tema que se habló en el debate es la educación, y uno de los temas que aparece relevante es eliminar el CAE. Conversemos de eso, ¿te parece también antes de cerrar este bloque, Nicole? Sí, hay hubo una pincelada, diría yo, de los candidatos sobre el tema del CAE, pero si uno revisa en los programas, hay ciertos matices, a pesar de que la idea en general es muy similar. Por ejemplo, Gabriel Boric establece precisamente poner fin al CAE de manera progresiva, él recalca, y crear un nuevo sistema único de créditos que sería transitorio para alcanzar la gratuidad universal. Habla de un sistema público, solidario, sin interés y sin participación de los bancos en cuanto a este sistema transitorio de los créditos, y que no va a reproducir, dice él, el tema del CAE. Esa es una propuesta de Gabriel Boric que, si bien tiene similitudes, por ejemplo, con Sebastián Sichel, tiene una gran diferencia, que él habla de un sistema transitorio hasta llegar a la gratuidad universal. Claro, y en el caso de Sebastián Sichel, él habla de un nuevo sistema de crédito. Él no habla de eliminar los créditos a largo plazo o de un sistema transitorio, sino que habla de establecer un nuevo sistema de crédito con a un máximo de 20 años, establece en su programa, y donde con tope del 2%, y donde la cuota no supere el 10% de los ingresos imponibles de la persona, y habla también de la condonación del CAE, pero él lo establece dentro de un marco más general, que dice para los estudiantes que hayan egresado o desertado y que tengan bajas rentas, para crear un mecanismo de exención de pagos y o condonación de deuda que sea socialmente justo, dice su programa, y responsable. Y dice que se va a extender este mecanismo a los actuales deudores del CAE, pero va a tener un foco de priorizar a las mujeres jefas de hogar o egresadas pertenecientes a los 2 primeros quintiles que no hayan podido ingresar al mundo laboral o que estén actualmente cesantes. O sea, hay un matiz importante también en esta propuesta. Claro, es una bajada más acotada, digamos. Claro, y además no genera un cambio tan grande, digamos, en el sistema actual. O sea, él quiere mantener también los créditos, pero con otra mirada, y en el caso de Gabriel Boric, como decíamos,
como un espacio transitorio hasta llegar a la gratuidad universal. Siendo que ya se nos va acabando el tiempo, no podemos dejar de quizá darle un poco más de énfasis a algo que le diste una pincelada, Nico, y es como, siendo que son las 8:30 de la mañana, cómo le arruinaron el asado a Gabriel Boric ayer en la presentación de su programa con esta cuña que destaca la entrevista del Mercurio del secretario general de RD, Sebastián de Polo, cuando habla de vamos a meter mayor inestabilidad debido a la profundidad de los cambios que vamos a hacer, incertidumbre, inestabilidad, no recordaba exactamente cuál, siendo que es quizás el mayor flanco que tiene la campaña de Gabriel Boric. ¿Cómo se leyó esto, el tipo de reacciones que hubo, el golpe que significa para Gabriel Boric el día de la presentación de su programa tan esperado, tener que salir a dar explicaciones? Porque el golpe está hecho, lo otro es el control de daños, pero siempre es menor. Claro, el golpe ya está dado y de hecho el mismo Sebastián de Polo tuvo que salir a rectificar sus dichos. Él decía que no era lo que quería transmitir en el fondo, pero claro, el daño ya está hecho porque además el mayor flanco, la mayor mochila que tiene Gabriel Boric en su campaña tiene que ver con el Partido Comunista, al que se le atribuyen varias cosas, entre ellos, por ejemplo, lo que han dicho algunos candidatos del oficialismo o de la derecha, que tienen que ver con esta incertidumbre precisamente de cómo van a manejar el país en un eventual gobierno, por ejemplo, en el tema de la nacionalización de muchas cosas. Entonces, eso generó obviamente un golpe bajo a la candidatura de Gabriel Boric cuando intenta, como decía también, capitalizar en el fondo la centro izquierda o el centro político, considerando que él es visto como una candidatura de izquierda, sobre todo con la presencia del Partido Comunista, que ha sido bien polémica también su estancia dentro de este pacto de apruebo de dignidad, y ha sido, como digo, su mayor flanco. Entonces esto viene a debilitar un poco ese piso que estaba logrando Gabriel Boric, y además lo hace en el mismo día o a horas de la presentación de su programa de gobierno, donde él tiene que enfatizar que lo que va a dar su programa es estabilidad, pero obviamente hubo mucha molestia al interior del Frente Amplio y por eso también el mismo Sebastián de Polo tiene que salir a rectificar sus dichos, pero evidentemente el daño ya está hecho y hay que ver cómo lo manejan también en estos días, que a pocos días de campaña, y por lo tanto hay que ver también cómo manejar este tema, porque es un tema que van a sacarle recurrentemente también las otras candidaturas que ya lo hicieron en las últimas horas, y que viene, como decía, a debilitar ese piso que ya le balanceaba un poco esta mochila de llevar al Partido Comunista en la campaña presidencial. Así que bien complicada la situación. Él trató de salir lo mejor posible ayer, Gabriel Boric, pero evidentemente va a ser un tema que probablemente va a marcar los últimos días o los días que quedan de campaña hasta la elección presidencial. Se lo van a volver a recordar. No, claro, ayer se sabe que Revolución Democrática era una caldera en horas de la mañana. Y acá esto es súper evidente, o sea, cuando tú cometes un error de esta magnitud y salen todos los candidatos de todo el arco político a remarcártelo, es porque abriste el más débil de todos tus flancos. Sí, efectivamente, es como el punto más débil, donde ha sido el flanco de las críticas a Gabriel Boric todo este tiempo. Evidentemente esto viene como, entre comillas, a reafirmar esa crítica que ya le habían hecho los candidatos anteriormente de la situación de dos proyectos políticos, uno de estabilidad y otro de inestabilidad, como habían dicho algunos ya, con otras palabras, en el caso de Gabriel Boric. Y obviamente esto viene a punzar más esta herida, digamos, que estaba abierta de la candidatura de Gabriel Boric y que era el punto clave de las críticas del resto de los candidatos. Bueno, ya son las 8:32, así que haremos la primera pausa. Al regreso también vamos a estar revisando cómo sigue el proceso de la Convención Constituyente, el trabajo. Estaremos conversando con Bernardo de la Maza, periodista y constituyente independiente por la región metropolitana. Y antes de irnos a la pausa, contarles que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir aquí en la 92.9. Ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Malí Coffee es un café 100%